tenemos hoy la lucha por el voto femenino. O sea, yo creo que el camino es el mismo. Pues no es diferente a aquella gesta contra la opresión de un Estado que se resiste a acoger en él los intereses y las aspiraciones de las mujeres que comprendemos y encarnamos a conciencia la posición de sujeto particular que ocupamos. Es decir, mujeres que no hemos sido colonizadas por el punto de vista de un Estado que es patriarcal por su origen y estructura. En ese sentido, dos son los temas que más afectan hoy a las mujeres latinoamericanas. Uno, la violencia, en todas sus diversas formas, feminicida, doméstica, física, psicológica, moral, patrimonial y alimentaria. Y el segundo, la soberanía sobre su propio cuerpo, incluyendo, sobre todo, claro está, la soberanía reproductiva. Lo que se lee en el discurso jurídico indica, tanto cuando hablamos de violación, como cuando testimoniamos las dificultades para avanzar en el proceso de devolver a las mujeres su derecho a elegir o no un embarazo, que en el campo del Estado, es que en el campo del Estado la mujer todavía está inscrita como un cuerpo tutelado, es decir, un cuerpo en el cual la subjetividad plenamente femenina es nada más que un margen, lo que resta de una ocupación de ese cuerpo por los intereses de la colectividad representados por sus jerarquías siempre patriarcales. O sea, ¿por qué hay una insistencia tan grande de mantener la posición de la mujer en el texto jurídico, en esa posición, en ese lugar? Porque porque ese lugar justamente catapulta a un pedestal la jerarquía patriarcal que puede legislar sobre el cuerpo de la mujer. Yo, en todas mis lecturas, en todas mis interpretaciones de la lucha por el derecho, siempre pienso que es una lucha performativa, una lucha por el derecho y quien puede escribir su texto más ejerce una eficacia simbólica, o sea, un derecho a inscribirse como derecho, más que cualquier otra cosa, porque como se ha dicho muy bien aquí, las prácticas no cambian, no pueden ser cambiadas por el derecho no tiene una relación causal con la vida, como el sentido común dice que tiene. O sea, nosotros pensamos, hay una ley que dice no matarás, claro, mucha gente no mata, pero no mata porque el derecho, como dijo mi compañera aquí, ha convencido de que no matar, o sea, de que la ley de la vendetta, la ley del talión, del 1 a 1, no es muy interesante, que es más interesante cumplir con la ley. Si no hay ese convencimiento, la ley no tiene eficacia simbólica, eficacia performativa, no existe lo que en algunos lugares en Colombia se está llamando el conjuro del derecho. Para que el derecho tenga peso en la vida, un peso causal en las prácticas, es necesario que el derecho tenga su conjuro sobre la vida. Y evidentemente las prácticas del control sobre el cuerpo de la mujer alcanzan muy poco esa capacidad de conjuro y de eficacia simbólica, ¿no? Entonces, cuando el derecho la coloca en esta posición de tutelada, expresa simplemente el poder patriarcal sobre el derecho y de las instituciones patriarcales sobre el derecho. Es un texto que habla sobre sí mismo, autorreferenciado en realidad. Entonces, cuando se habla de la agresión sexual o de la violación, la mujer comprende que su cuerpo le pertenece solo en parte, al igual que cuando se habla sobre el derecho reproductivo. Porque en él, a través de él, son violados o son tutelados la comunidad entera. O sea, el cuerpo de la mujer sería el texto, el bastidor, donde intereses que son de la sociedad, que son colectivos, son expresados. Y ella, salir de ese lugar, retirar su sexualidad, retirar su soberanía reproductiva de ese lugar, es una gran lucha porque contribuiría a mover todas las placas tectónicas de la sociedad. O sea, mi comprensión de estos fenómenos que estamos hablando aquí es, además de práctica y de entender que sí, que la mujer debe luchar por controlar su reproducción, etc., es también la comprensión de una gran economía simbólica, que si la mujer es retirada de ese lugar, si la sexualidad es retirada de ese lugar,
toda la sociedad se transforma. Pues la mujer está colocada en una posición de eje de gravedad, de pivot de la construcción de la sociedad entera. Y de ahí las luchas, por momentos, si las pensamos con alguna objetividad, absurdas, ¿no? Por mantener leyes que son incumplibles, ¿no? Que no pueden ser cumplidas y que no fueron cumplidas y no serán cumplidas. Entonces, cuando una mujer es violada a través de su cuerpo, son los hombres bajo cuya tutela la mujer existe, son violados, ¿no? Sus padres, sus hermanos, los miembros masculinos de su pueblo, su facción o su comunidad, bajo cuya tutela y protección ese cuerpo es percibido, son alcanzados por lo que realizamos por lo que se realiza sobre el cuerpo de esa mujer. De la misma forma, cuando el Estado le niega la libertad de decidir sobre un embarazo, de la misma forma, la mujer comprende que su cuerpo es colonia de un colectivo que controla los mecanismos y procedimientos de un Estado, entre ellos los procedimientos legislativos y judiciales. O sea, todos los poderes se expresan en este control, es lo que quiero decir. Sin embargo, y esos controles hacen pensar, digamos, como el señor que estaba aquí con un papel por acusarnos de genocidas, menos mal que se fue, esos controles dicen o afirman, ellos que están, digamos, vigilando el interés colectivo, que están vigilando el interés colectivo que incluye inclusive el interés del feto como una persona todavía no nata, más que es un ciudadano. O sea, la idea de que la ciudadanía del feto. Por ejemplo, en Brasil en este momento acaba de pasar por la Cámara de los Diputados una ley terrible que va para el Senado y si hay alguna modificación vuelve para la Cámara de Diputados, pero ya pasó por la Cámara de los Diputados como una ley que ya se aprobó en su intención, que es la ley que se llama en portugués del nascituro, o sea, de los derechos de la ciudadanía del no nacido. O sea, es una ley terrible que de otra forma existe aquí, pero para la mujer